Vamos a ir a los saludos ahora formalmente como corresponde. Fernando Butazzoni, ¿qué tal? Buen día, Fernando. Buenos días. Miguel Fernández Galeano, quien también escucharon. Buenos días, un gusto. Juan Gavito, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Feliz Día de la Independencia. Feliz Día de la Independencia. Y feliz cumpleaños para Emiliano, que en algún momento nos va a encontrar, a escuchar. Por supuesto, por supuesto. Y al conductor veloz que se ve afectado, Carlos Ramela, ¿qué tal? Buen día, Carlos. buen día, y también un fuerte abrazo para Emiliano, que creo que debe ser el día del año que falta, pues no falta nunca. Pero se lo toma como corresponde. Se lo toma como corresponde. En los últimos días, en los últimos años, te diré que no siempre fue así. ¿Sí? Podríamos ir al archivo y revisar. Ah, bueno. Pero no viene con una norma establecida, tiene una norma establecida que es el cumpleaños, está hecho por una pauta definida. Exacto. Vamos al primer tema. Yo tengo la absoluta convicción de que el Frente Amplio está próximo o pronto para perder una instancia electoral. ¿Eso significa que la oposición está pronto para ganar y para gobernar? Creo que no. Me parece que ese es el gran desafío. Esta frase, pronunciada por el senador Jorge Larrañaga en el programa En la Mira de BTV, dio que hablar esta semana en la interna del Partido Nacional. Inmediatamente, distintos dirigentes salieron a contradecir al líder de Alianza Nacional, reafirmando que sí están preparados para llegar a la presidencia. El senador Luis Lacalle Pou, por ejemplo, aseguró, sin mencionar a Larrañaga, que no le cabe la menor duda que el partido está pronto para gobernar porque es mentira que solo tiene vocación de oposición. Cuando la polémica ya estaba instalada, Larrañaga ahondó en sus dichos en Diálogo con el País, por ejemplo, y así afirmó, claro que la oposición no está pronta, ningún partido solo tendrá mayoría, por lo que es necesario construir una alternativa, dijo. El balotaje empieza ahora, empieza hoy, afirmó el líder aliancista, que llamó a la oposición a buscar puntos en común para las próximas elecciones desde ya. Larrañaga advirtió además que el camino de la autocomplacencia en cuanto a decir que estamos muy bien y que vamos hacia la victoria puede arrancar aplausos, pero no es algo seguro. Bueno, ¿cómo vieron este tema, esta frase tan polémica de que la oposición no está pronta para ganar y gobernar, que ha dado que hablar y que, Fernando, tú querías justamente tratar? Yo creo que este es un caso típico, en primer lugar, de distorsión de un discurso a través de la descontextualización. Totalmente de acuerdo. Es decir, si uno lee... Algo muy habitual, ¿no? Algo muy habitual y que el propio Gavito, que está de acuerdo, en muchas ocasiones también se ha agarrado de eso para descontextualizar algunas frases y poner el acento en cosas que no estaban, digamos... o para refutar otra redescontextualización. Por supuesto. Es una práctica habitual, pero es una práctica habitual sobre todo, y acá yo quiero subrayar, de los medios de comunicación. Lo que es extraño que lo hagan los que van juntos. Bueno, eso es lo que es llamativo. Claro. Y lo mismo que cuando pero déjenme... algún semanario es vocero del oficialismo, ¿no? Bueno, entonces yo, ¿qué sí. digo? Primer punto, yo creo que lo que dijo Larrañaga no fue lo que todo el mundo cree, o el común de la gente cree que dijo Larrañaga. Segundo punto, yo estoy totalmente de acuerdo con Larrañaga. En cuanto a que el Frente Amplio puede perder, evidentemente, las próximas elecciones, es una posibilidad razonable, y que es importante para la oposición construir acuerdos y construir, digamos, vínculos a partir de ahora. Yo creo que fue un discurso muy inteligente, que curiosamente de alguna manera se solapa o se pliega, digamos, a la teoría de la concertación. Es decir, lo que plantea Larrañaga es, si uno lo lee entre líneas y con fineza, es hagamos desde ya una concertación para que no quede como una especie de pacto preelectoral o una juntadera de votos, de manera tal de potenciarnos mutuamente y de poder atacar asaltar, ¿no?, el gobierno en las urnas con todas las huestes bien alineadas. Yo creo que es un discurso razonable. Lo que no me parece para nada razonable y me parece poco feliz son los ataques
descontextualizados que han hecho otros integrantes del Partido Nacional. Vamos a aclarar ese punto, a ver, porque hay que contextualizar, como decías, en qué circunstancias lo dice Larrañaga. Recordemos que en Alianza Nacional se insiste en la idea de generar armonías conceptuales desde la oposición, desde ahora, porque se entiende que no va a ser suficiente los 30 días antes del balotaje. Eso es lo que insiste Larrañaga, ¿no? Y hay una nota, por ejemplo, del Observador que dice justamente eso, que la evidencia le da la razón, porque si uno analiza los resultados de las últimas votaciones, queda demostrado que hubo votantes colorados que en la segunda vuelta no apoyaron a los candidatos del Partido Nacional, y eso es lo que se busca revertir. Y por eso es que Larrañaga mantuvo desde diciembre pasado una serie de reuniones con dirigentes de otras colectividades para buscar generar esta especie de espacio de articulación que facilite la gobernanza para el caso de que el Partido Nacional llegue a la presidencia. Por ejemplo, dice, el senador dijo a El Observador que lo deseable es que el Partido Nacional gane con mayoría parlamentaria, pero eso es difícil de que ocurra, por lo cual reclamó con humildad y sin creerse nadie el ombligo del sistema político trabajar para unir fuerzas. El que crea que está todo bárbaro y marchamos hacia una victoria segura, es ahí donde dijo, se va a tirar de un puente. Eso fue lo que afirmó. Y en ecuaciones a veces se hace mención también a la experiencia de Argentina, ¿no? Con lo que fue la coalición de Macri para llegar al poder, con Cambiemos, ¿no? Ajá. A ver, Carlos. Bueno, yo no voy a pretender que Larrañaga está plagiando mi frase, pero hoy la mesa está integrada de forma distinta, pero Fernando estaba aquel día. Yo dije casi textualmente lo mismo hace 4 o 5 semanas en esta mesa. Es así. Con un pico a pico con Mercader, hablando sobre algunas cosas. Yo dije que yo veía que el Frente, sin ser peyorativo con el Frente, meramente por un problema de desgaste y porque el ciclo económico estaba cambiando y la gente vota mucho por el bolsillo, podía llegar a perder. Pero que yo no veía a la oposición preparada para ganar. Y esto parte de un razonamiento que tengo desde el año 2005 y que lo volqué en distintos artículos de prensa en su momento. Y yo creo que hay 2 argumentos que son prácticamente primo hermanos, pero que se pueden esbozar. Primero, no está preparada para ganar porque es muy difícil que los partidos de la oposición en forma independiente logren capturar finalmente el voto desencantado del Frente Amplio. No lo hicieron la elección pasada y por eso hubo un error grave en las encuestas, porque en definitiva esa masa de indecisos siguió votando al Frente. Y no lo van a hacer porque no hay en los partidos más fuertes, tradicionales en este momento, una perforación que permita que entren votos del Frente. Ya sea por la historia de los partidos, ya sea por la figura de sus candidatos actuales, lo cierto es que es muy difícil que un frentista desencantado vote esas alternativas. Pero lo otro, y es muy importante para mí, y esto no es peyorativo con los candidatos, que pueden ser muy buenos y muy preparados, que lo dice Larrañaga y lo comparto plenamente, que en este bipartidismo que vivimos hoy, para ganar efectivamente y gobernar, hay que partir de una coalición o de acuerdos previos. Partidos que se están peleando durante 5 años, pero se juntan 30 días antes para el balotaje, no le dan a la gente la certeza de ser creíbles y confiables y de poder gobernar bien. O sea, tenemos que entender que el camino es la coalición. Eso no significa desdibujar los partidos tradicionales. Pueden seguir existiendo plenamente, pero la coalición, o como le quieran llamar, permite una forma institucional articulada y coordinada de mañana, así como podrían actuar mejor en la oposición, actuar mejor en el gobierno. Dense en cuenta que hoy el partido de la oposición que está mejor, que es el Partido Nacional, tiene un 20 y pico, 30% de intención de voto, aparentemente. Con eso no gobierna. Con esa minoría mayor no gobierna. Entonces, tenemos, para mí la valentía de Larrañaga es que plantea una realidad. Señores, no sirve juntarse para el balotaje, tenemos que juntarnos antes. Larrañaga, para mí, como dijo Fernando, entre líneas, estaban hablando de algo parecido a la concertación. Pero no es un tema de nombre, es un tema de cómo lo hacemos. Él dice concretamente que la ingeniería electoral hay que verla después, ¿no? Hay que dejarla para después. Pero expresamente dice, no hablo de concertación. La concertación es mala palabra, porque la experiencia municipal determinó que surgiera una especie de outsider que cambió la realidad. Pero algo hay que pensar, para mí algo hay que pensar, para hacer gobierno efectivamente. Miguel. Sí, yo creo que la mayor demostración de que tiene razón Larrañaga en uno de los 2 polos de su afirmación, porque el otro creo que en todo caso habría que discutirlo, que el Frente está preparado para perder. El Frente ha tenido muchas dificultades, pero hay mucho terreno para recorrer para llegar a la certeza
de que el Frente está preparado para perder. El Frente puede hacer cosas para debilitar su opción electoral, pero creo que todavía tiene un caudal, y de alguna manera Ramela lo reconocía ahora, un caudal, un acumulado histórico, cultural, de propuestas, de proyectos y de lo hecho, que hace que tampoco se puede vendar la piel del oso antes de cazarlo. Pero yo creo que la reacción de uno de los líderes, de una de las personas que lidera, que disputa con él el liderazgo del Partido Nacional, la reacción además inmediata, saliendo a cuestionar eso, porque acá no lo sacó de contexto un periodista, no lo sacó de contexto un opositor, lo sacó de contexto, el primero que lo sacó de contexto fue Luis Lacalle Pou. Cuando digo lo sacó de contexto, es asumo lo que hablábamos antes de decir, estamos preparados para gobernar, tuvimos 200 técnicos que nos apoyaron en la propuesta de gobierno, podemos ganar. O sea, una idea de que el Partido Nacional lo puede hacer todo. Pero algo más grave o más complejo, que tiene que ver con los liderazgos y con la inmediatez que a veces en política se actúa. Salen a apoyarlo personas del sector de Larrañaga. Pablo Iturralde, en una explicación que no se sostiene por encima, que no tengo nada contra él, es una persona muy militante, muy afable, con el cual tengo una buena relación, dice, no escuché Larrañaga, no se lo puede creer nadie, y sale a decir, estamos preparados para gobernar, una ratificación, ¿no? Es decir, de Luis Lacalle Pou, su liderazgo, y un cuestionamiento a esa idea de Larrañaga. Pero lo hace Botana también. O sea, yo creo que hay una confusión muy grande que demuestra que no están preparados para gobernar, por dos razones. Primero, porque se habla de tener un acuerdo un arco de amplio espectro, que incluso alguien llegó a decir, creo que el propio Larrañaga, podía ir desde la Asamblea Popular a Bordaberry, cosa que me parece bastante difícil, porque cuando se producen esos acuerdos tan amplios, tiene que ser en torno a una plataforma común. El Frente Amplio, con esto termino, fue colcha de retazos, pero fue colcha de retazos atrás de un programa común acordado, donde quedaban muchas cosas de la estrategia para adelante, pero había un programa común acordado. Entonces yo me quedé, lo digo con franqueza, disolucionado del hecho de una oposición que, frente a una cosa que vi muy sensata de Larrañaga, y no lo digo para hacer cosa política chiquita, aparecen enseguida a decirle, no tenés razón. Juan, ¿cómo lo viste tú? Bueno, yo lo vi como lo empezó a relatar Butazzoni y como lo mal explicó Fernández Galeano, porque fui en parte testigo de la situación. Esto comienza con una entrevista o reportaje en BTV, que luego es levantado por El Observador. Y en el marco de los festejos por el nacimiento de Saravia en Santa Clara de Olimar, coinciden Lacalle Pou, Botana y Pablo Iturralde y muchos otros dirigentes. Y hay, en base a lo que dice el diario, porque nadie, estoy seguro, y esto no es con ánimo peyorativo, nadie estaba para mirar la televisión la noche del sábado, nadie vio a Larrañaga en directo, nadie creo que haya leído con demasiado detenimiento el diario, pero sí te ponen el chupete, decir, el micrófono por delante, y dice, Larrañaga dice que el Partido Nacional no está pronto para gobernar, cuando Larrañaga no había dicho eso, y es natural la reacción, que como tal fue extremadamente medida y de ninguna manera contradictoria, porque lo que están diciendo uno y otro, o unos y otros, es que el Partido Nacional como tal está preparado, pero que como razonablemente aquí en esta misma mesa se ha dicho, el arco opositor, o sea, la oposición en su conjunto, no lo está porque no está debidamente concertada. Y acá no hay más misterio que ese. Yo creo que el único misterio es que en la semana en que el gobierno está tiroteado por todos lados, con el blooper del petróleo que no lo hay, con el canciller que ahora se nos pega a Venezuela, pero tiene que explicar por qué sí y por qué no, con Tabaré Vázquez, que antes no había asegurado si su partido iba a votar lo que había acordado en el edificio de Libertad en el Parlamento, y con Miranda, que dice que hay que crear un gabinete en las sombras. En lugar de hablarse de todo eso, se habla de una posible diferencia que no existe dentro del Partido Nacional. Me parece que la cosa no da para más. Bueno, no, yo creo que hay un elemento a mí, calificar de blooper una exploración petrolera no fructífera me parece un desconocimiento importante de lo que es
la industria de la exploración y prospección petrolera. Pero volviendo al tema de que nos ocupaba, yo creo que hay una diferencia importante, que es que mientras Larrañaga habló de la oposición, la calle Pou inmediatamente asumió el desafío a nombre del Partido Nacional. Entonces, de alguna manera, yo creo que la gran diferencia no está en si uno dice que estaban preparados para gobernar y otro dice que no. Está en que Larrañaga ve a la oposición unida en un arco y la calle Pou no. La calle Pou piensa en el Partido Nacional y en la campaña que va a hacer el Partido Nacional y los técnicos. Y lo que dijo Larrañaga está mucho más vinculado a lo que los españoles llaman gobernanza, digamos, que la cantidad de votos que se puedan recoger en las urnas, con un criterio que a mí me parece razonable. ¿Para qué ganar con una minoría que después nos va a atar de pies y manos, por más técnicos que tengamos, si los votos no van a estar nunca para ninguna de las medidas que propongamos? Entonces yo creo que hay una razonabilidad de un lado, desde el punto de vista de estadista, digamos, de pensar estratégicamente 5 años de gobierno, y del otro lado hay una visión por el ojo de la cerradura del puntito aquel que es el acto eleccionario y tener la mayoría o la minoría mayor para poder ser ungido presidente. Yo creo que esa es una diferencia importante. Bueno, sobre un comentario menor sobre el tema del petróleo, ¿no? Porque el decir que el resultado tenía que ser cantado y no, y que es un acto de desconocimiento y irresponsabilidad, sostener que fue un blooper, le cabe al gobierno. Porque cuando el gobierno convocó a las reuniones que convocó, claramente transmitió una sensación de gran optimismo. No fue lo que dijeron, fue lo que dijeron los expresidentes sentados en la mesa con Tabaré Vázquez. Lo que recibieron fue la información justamente de que las posibilidades eran, creo que, de un 14%. Esa fue transmitida. No estuve en la mesa, no puedo decir, pero ha trascendido de que había, y además basta escuchar declaraciones de gente del gobierno, como el licenciado Sendik, que dijo claramente: estoy convencido que en Uruguay hay petróleo. Y es nada menos, o fue nada menos, para tristeza de todos nosotros, presidente de ANCAP muchos años. O sea, acá el que engendró un optimismo exagerado fue el propio gobierno. Quizás porque tiene necesidad de generar hechos políticos optimistas para borrar otras realidades. Pero eso no. Sí, volviendo al tema, yo creo que evidentemente Larrañaga, cuando dijo no estamos preparados para gobernar, no quiso decir, por ejemplo, que el Partido Nacional no tiene buenos técnicos, buenos asesores, buenas propuestas y un programa de gobierno que puede presentar y que puede ser muy viable para el país. Yo creo que él se refería justamente a que en el mundo actual y en la realidad actual bipartidista no hay un solo partido por sí que vaya a ser minoría que pueda generar un gobierno estable y confiable y que pueda gobernar y lograr llevar adelante sus ideas. Él lo que se estuvo refiriendo es una mirada más, como decía Fernando, desde la oposición. La oposición es la que no se junta. Y yo creo que hubo una reacción un poco exagerada, sobre todo algunas declaraciones. Pero claro, es un poco lo políticamente correcto. Es muy difícil salir a explicar a la gente: estamos para ganar, tenemos un equipo fabuloso, pero no estamos preparados para ganar. Y la realidad pasa por ahí. Pueden tener un excelente equipo, pueden tener muchos asesores, pueden tener un programa muy articulado. Puede ser que el candidato sea un fenómeno, pero con el 29-30% no gobierna en ninguna parte del mundo. Y Uruguay ya tiene experiencia de eso. Yo lo dije acá también. Yo fui asesor de Jorge Valle, que llegó al gobierno con el 19% de los votos propios. Y una de las últimas frases que escuché en Suárez cuando terminaba la presidencia fue: fui gobierno pero no tuve el poder. Y es verdad, no se tiene el poder con el 19, 20, 21, 29% de los votos. Se puede hacer muy poco de lo que uno pretende o de lo que uno quería hacer. Entonces, acá la oposición tiene que tener la madurez de dejar chacras y unirse. No puede ser que los partidos, porque es algo muy importante, evidentemente ese espectro de unión popular, Bordaberry es un poco amplio de más, pero las coaliciones está claro que se edifican sobre partidos que tienen diferencias, que tienen matices, pero que tienen muchas cosas en común. Y priorizan esas cosas en común y tratan, como hizo el Frente, de hacer un programa a partir de sectores con grandes diferencias igual. Entonces, ese sector, esa coalición, ese acuerdo de la oposición
es el que de alguna manera está faltando para que el país vea y que la gente vea de que no tenemos personas que se abrazan 30 días de elecciones y se dicen algo en el oído y antes estuvieron insultando, sino que tenemos gente que está trabajando junto en un proyecto de país. ¿Y qué cosas se dicen al oído? ¿no? ¿A qué cosas se dicen al oído? Por supuesto. Recordemos. La frase de Bordaberry. yo tengo la impresión de que, aunque el relato mío haya sido un poco impreciso, no haya tenido todos los aspectos de la casuística, que la política también lo tiene, no cabe ninguna duda que un dirigente de Alianza Nacional que le dicen que si se está preparado para gobernar o no, puede entender que su líder político está pensando en algo que vienen discutiendo, que es una estrategia que está en debate respecto a si pensar en un gobierno del Partido Nacional solo o pensar en un gobierno con una alianza política. Vamos, yo no creo que, no lo puedo explicar por la casuística de el programa en la noche y el diario a la mañana o la pregunta en la mañana. Tengo que verlo en el marco de si hay un grado de consolidación de una estrategia o de otra. Y ese es el tema que yo creo que está acá en debate. Y yo creo que para el bien del país, ojalá la confrontación entre el Frente Amplio y la renovación de su propuesta y de su agenda política, que el Frente Amplio la tiene que hacer, y eso no tengo lo dicho en un montón de lugares, se contrapusiera con una agenda política que no fuera la de una oferta electoral pura y dura y nada más, y sí un conjunto de ideas que animen ese gobierno alternativo al del Frente Amplio. O sea, si acá no se discute en torno a ideas, a programas, a propuestas, a proyectos globales, estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo cómo ganar y no qué hacer con ganar. Me parece que ese es el gran debate que está planteado acá, y que creo que a mí me gustaría, y lo digo sin ninguna ironía y sin ninguna chicana política, porque creo que acá tenemos que ver, me gustaría que lo tuviera la oposición. Porque yo digo otra cosa, yo digo, quiero una buena oposición para que el Frente Amplio sea también otro Frente Amplio. Lo peor que le puede pasar a mí como Frente Amplista es tener una oposición que solo está pensando en jugadas electorales y punto, sin un proyecto y un conjunto de ideas. Porque acá se habló del tema se estigmatizaron las mayorías parlamentarias, y ahora Larrañaga dice, con sensatez, sería deseable tener mayoría parlamentaria, pero no las vamos a tener. Entonces, ¿por qué se estigmatizó tanto la mayoría parlamentaria? Bueno, es como cuando algunos caracterizados elementos del Frente Amplio estigmatizaban las privatizaciones y las tercerizaciones, y después dijeron, no, ahora que estamos nosotros sí lo vamos a hacer. Sí, O se sea que la gente cambia según la perspectiva. Pero hablando un poquito más en serio, yo creo que es significativo que faltando más de 3 años de labor gubernativa del Frente Amplio, se esté pensando en lo que eventualmente podrá ser y hacer la oposición. Es decir, eso es como un desplazamiento del epicentro del centro de interés o de atención pública desde lo real, lo de hoy, el presupuesto que tenemos que estar discutiendo en este momento, las realidades a que nos va a conducir ese presupuesto, en salud, en educación, en todo lo demás que queremos, y se está hablando de lo que eventualmente podrá pasar de acá a 4 años. Yo lo creo que realmente a mí me sorprende. Eso es casi como es casi como la confesión de que no hablemos de lo de ahora, porque lo de ahora no está saliendo bien. ¿Quién puso el tema arriba de la mesa, Juan? Yo digo, la opinión pública en general y... No, sé, lo puso Larrañaga, La Calle, Iturralde, el diario El País, BTV. Digo, esos son los factos. No fue el Frente Amplio. En realidad el diario fue El Observador, no el diario El País. Bueno, el Observador. Entonces, volviendo al punto de la aparente contradicción que no está. Primero, el Partido Nacional creo que nunca ha mostrado una unidad como la que exhibe en este momento y una coherencia en materia de propuestas, en materia de equipos. Se hablaba acá de los equipos técnicos. Hay un centro de estudios único del partido. Quiere decir que en ese sentido no hay para mí que buscar la quinta pata al gato, porque no está por ese lado. En segundo lugar, que hay que gobernar eventualmente con una mayoría construida con los demás partidos, eso es obvio. Para eso se constituyó en su momento el Frente Amplio, que sigue teniendo partidos en su seno. No sé cómo se explica eso, pero bueno. Es una coalición de partidos, como ya lo he dicho muchas veces, una coalición formal. De eso no cabe ninguna duda, y en eso tiene razón Larrañaga, no cabe ninguna duda, lo han dicho ustedes mismos y no hay por qué repetirlo.
Y en tercer lugar, creo que cuando se dice que el Frente está preparado para gobernar, para perder, no es que esté pronto para perder, sino que hay un sentimiento generalizado en la gente de que hay descontento en el asalariado, y ahí tienen la cantidad de paros previstos y amenazados y anunciados. Hay descontento en el empresariado, lo de las estaciones de servicio, lo de esto, lo del otro. Hay descontento entre los profesionales y la clase media en general por toda la andanada de impuestos que se le va a poner. Hay descontento en parte de los jubilados. Lo que no hay claro es una alternativa, y creo, para terminar, que los partidos fundacionales deberían ver con atención el fenómeno Novik. Yo no creo que el señor Novik sea tan brillante por sí mismo, sino que hay mucha parte de la opinión pública que está queriendo ver una cosa nueva y distinta, y quizá lo sea el señor Novik. No, yo no lo voy a votar, por cierto, pero tengo que admitir que esas encuestas reales o presuntas que le dan casi tanto margen de votación como al Partido Colorado, algo están señalando.